Buenas tardes, buenas noches muchachos. Bueno, vamos a continuar nuestra clase de principios de contabilidad de costos. La vez pasada se hizo un ejercicio, digamos, muy básico sobre un primer balance y un primer PIG para un caso empresarial, digamos, bueno, un caso práctico, ¿no? Entonces en esta clase vamos a ver un poco de forma más general qué es el balance general y vamos a hacer un ejemplo, otro ejemplo práctico, porque pues como yo lo mencionaba en la clase pasada, en todo este curso vamos a necesitar estar haciendo balances y estados de pérdidas y ganancias, PIGs. Vale, entonces vamos a empezar a hablar del balance general. Entonces pues el balance general, como se mencionó en la clase pasada, está compuesto por la información de activos, pasivos y patrimonio, siempre teniendo presente el equilibrio que debe existir entre activos igual a pasivos más patrimonio, que es nuestra ecuación fundamental de la contabilidad. ¿Vale? Entonces vamos a hablar del esquema del balance general. Ustedes se dieron cuenta, en la clase pasada nosotros utilizamos algunas cuentas, ¿sí? Algunos tipos de cuentas para los diferentes, para las diferentes cuentas, tanto de los activos como de los pasivos, como del patrimonio, ¿vale? Entonces acá tenemos un esquema de todas esas posibles cuentas que pueden haber, eh, tanto en los activos como en los pasivos, como en el patrimonio, ¿vale? Entonces, por nombrar algunas, tenemos por ejemplo activo corriente, tenemos cajas bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, deudores varios, inventarios. Nosotros ya en el ejemplo que vimos en la clase pasada utilizamos especialmente caja bancos, cuentas por cobrar e inventarios. Prácticamente esas son las más relevantes normalmente. De activo corriente tenemos como activo no fijo, como activo fijo tenemos edificios, planta de equipos, muebles de enseres, vehículos, terrenos y apreciación acumulada. Podríamos tener también como activo no corriente inversiones permanentes, que se entienden como acciones. Tenemos los intangibles que pueden ser patentes, el goodwill, know-how, las franquicias. Podemos tener como activo no corriente también el activo diferido, como los pagos anticipados, y podemos tener de pronto también otros activos diferentes. Vamos a ver ahorita uno por uno estos de qué se tratan. En el pasivo tendríamos como pasivo corriente el sobregiro pueden ser cuentas por pagar, deudas a corto plazo e impuestos por pagar, ¿vale? En el pasivo mediano y largo plazo tenemos créditos bancarios a largo plazo, tenemos los bonos, ¿sí? Tenemos otro tipo de pasivos, tenemos los diferidos, como ingresos anticipados. Eso en cuanto a los pasivos, los tipos de pasivos. Hablando ya del patrimonio, podemos hablar del capital. El capital nosotros podemos hablar de lo que es el capital autorizado, el capital pagado o el capital suscrito. Tenemos la utilidad también, que hace parte del patrimonio, que sería la utilidad acumulada, las reservas y las utilidades del ejercicio. Y podemos tener otra cuenta que se llama revalorización del patrimonio, para un total de total pasivo y patrimonio, ¿vale? Entonces, todos estos son los tipos de cuentas que podemos tener en un balance. Vean que nosotros ya utilizamos algunas cuantas en el ejemplo que vimos en la clase anterior, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos del activo corriente, el activo corriente presenta como tal las cuentas de más alta liquidez y que además tienen constante movimiento, muchas veces diario, como consecuencia de la actividad del negocio. Entonces, pues estos activos son, digamos, los de los que puede utilizar la empresa más rápidamente para alguna necesidad de efectivo de la empresa. Vea que la primerísima sería la cuenta de caja bancos, donde tenemos el dinero en efectivo y las cuentas bancarias, ¿sí? Podríamos hablar también de las cuentas por cobrar, la cartera, ¿sí? También digamos que son pues activos que pues son pues
digamos, de rápido acceso, pues. Y tenemos también los inventarios, ¿sí? Inventarios que, digamos, nosotros utilizamos para vender o para operar nuestra empresa, que pues también se puede transformar en efectivo rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, la caja bancos básicamente son cuentas que informan la cantidad de dinero disponible en efectivo, tales como efectivo en caja, en cuentas corrientes o de ahorros en los bancos, ¿no? El efectivo también puede estar en moneda extranjera, bueno, si hablamos de una empresa que tenga operaciones en el extranjero. Inversiones temporales, cuando las empresas tienen efectivo sobrante, por ejemplo, cuando tienen exceso de liquidez, lo pueden colocar en alguna inversión temporal a fin de conseguir rentabilidad. Por ejemplo, si lo meten en un fondo de inversión, por ejemplo, en una fiducia, cosas de este estilo, se puede poner acá en inversiones temporales. Cuentas por cobrar, es como mencionamos la cartera de la empresa. Esta muestra las sumas adeudadas por los clientes a la firma como consecuencia de la compra de bienes o de servicios. Es política corriente de las empresas dar crédito de corto plazo a sus compradores. Normalmente las empresas es normal que tengan cuentas por cobrar. Esta cuenta puede incluir una provisión para cuentas de difícil cobro. Entonces puede haber una subcuenta que se puede llamar cuentas de difícil cobro. Pero pues normalmente las empresas siempre trabajan con unas cuentas por cobrar. Ejemplos de esto, por ejemplo, si usted le vende a grandes almacenes, por ejemplo, como el Éxito, por ejemplo, el Éxito creo que paga algo así, creo que trimestralmente a sus proveedores, ¿sí? Por dar un ejemplo de muchísimos que pueden haber, ¿no? Pero pues, las empresas que siempre manejan unas cuentas por cobrar. Si yo no manejo bien las cuentas por cobrar, yo me puedo quebrar. Porque si, digamos, yo vendo y lo doy todo a crédito, resulta que tengo unas cuentas por cobrar altísimas, pero en caja bancos efectivos yo no tengo nada y, digamos, me vienen a mis acreedores, pues yo puedo quebrarme muy fácilmente por unas cuentas por cobrar mal gerenciadas, ¿vale? Deudores varios son deudas de terceros por conceptos distintos de la actividad de la empresa. E inventarios, pues es la cuenta donde se acumula el valor de la mercancía disponible para la venta. Para el caso de las empresas manufactureras, se incluyen adicionalmente las materias primas y otros elementos necesarios para la producción. Es importante insistir en que la mercancía producida o comprada y las demás materiales se registran al costo, ¿vale? Entonces en esta cuenta de inventarios yo debo registrar el valor de mis inventarios a lo que a mí me cuestan, ¿vale? No a lo que yo lo voy a vender, sino al precio de costo, ¿vale? La cantidad de costo. Una aclaración, el costo de transporte se adiciona al costo del producto transportado en caso de que se tenga así. Tenemos por otro lado el activo no corriente. Entonces si nos volvemos aquí a nuestra esquema inicial, vendríamos por acá. Entonces el activo no corriente eh, es, es prácticamente, nuestra principal división de activo corriente son nuestros activos fijos, ¿vale? Lo que se conoce como activos fijos. Entonces esos activos fijos incluyen todo lo que son edificios que le pertenezcan a la empresa, ¿no? Bodegas, oficinas, construcciones, en general que tenga la empresa y eh, que la empresa utilice para que la empresa sea dueña que utilice para su beneficio, ¿no? Estas estarían sujetas a depreciación. Luego vamos a ver qué es eso de la depreciación. Tenemos planta de equipo, instalaciones. Estas son pues plantas, equipos, maquinaria destinadas a la producción y sujetas también a depreciación. Vamos a ver luego eso. Muebles y enseres. Ahí se pueden colocar todo lo que sea muebles y enseres u otros elementos similares usados en las oficinas o en planta también sujetos a depreciación. Vehículos, pues todo lo que sea vehículos, camiones, grúas, todo lo que sea vehículos que se utilicen para la operación de la empresa, ¿vale? Los terrenos, normalmente terrenos que tenga la empresa su propiedad, también que utilice para su operación. Vale.
Y bueno, tenemos el concepto de depreciación. Cada uno de estos pues vendrá aquí consignado con su depreciación respectiva. Más adelante vamos a ver cómo calcular la depreciación y cómo la podemos meter dentro del balance, ¿vale? Pero eso es digamos que es una unidad completa de cómo nosotros calculamos la depreciación, ¿vale? Dentro de los activos no corrientes tenemos otros diferentes a los activos fijos, eh, como por ejemplo tenemos las inversiones permanentes, ¿vale? Generalmente se registran en este rubro las inversiones que ha hecho la empresa con carácter más o menos permanente, por ejemplo en acciones de otra compañía, ¿sí? Tenemos activos intangibles, de los cuales pues vamos a tener varios, por ejemplo, bueno, primero que todos los activos intangibles comprenden aquellos activos que son inmateriales, ¿vale? Tales como son, por ejemplo, las patentes es cuando una empresa, por ejemplo, invierte en investigación y desarrollo. Los nuevos productos resultantes pueden estar amparados por un derecho de exclusividad para la producción, uso o venta, y eso debe ser pues valuado de alguna manera, ¿vale? Hay formas para valorar, digamos, esas patentes como tal, ¿vale? Tenemos como activo intangible tenemos el know-how. El know-how es ese conocimiento que acumula la empresa a través de los años, fruto de las inversiones en investigación y desarrollo de la empresa, ¿vale? Es algo de pronto un poco difícil de valorar, pero es algo que se puede valorar. Hay también técnicas para saber cómo valorar esto. Entonces tengan en cuenta que, por ejemplo, bueno, hablando de cualquier empresa, una empresa por ejemplo, de consultoría que sea especializada en, no sé, cálculos de petróleo, cálculos de tubería de petróleo, de fatiga de tubería de petróleo. Si esa empresa lleva 10 años y tiene un bagaje importante en la empresa, pues ese know-how pues es valioso, ¿sí? Pues es un poco difícil de valorar, como digo, eso hay técnicas para valorar eso. Tenemos el goodwill, eso también es parecido al know-how, ese goodwill, ese más o menos se entiende como el prestigio que tiene la empresa, como la respetabilidad que tiene la empresa, ¿sí? Digamos, por ejemplo, asociado al valor de su marca, ¿sí? Por ejemplo, hay marcas empresariales que pues el solo hecho de nombrarlas pues ya uno ya piensa en calidad, y eso pues se puede traducir en un momento dado en ventas, obviamente. Por ejemplo, a un carro que yo le ponga una marca, por ejemplo, de BMW o Volkswagen o Audi, pues eso ya impacta bastante, y no más por el hecho de poner esa marca, eh, pues ya le da la potestad para poder cobrar más, ¿no? Entonces iría unido de hecho al tema aquí de marcas como tal, ese, ese goodwill, ¿no? De pronto, bueno, los mezclé un poco, pero bueno, básicamente goodwill pues tiene que ver con ese prestigio de la empresa, esa respetabilidad que tiene en el medio, la empresa como tal. Eh, otro activo intangible puede ser las franquicias. Ustedes saben que, por ejemplo, una franquicia pueden ser los derechos pagados a un tercero por el uso de un nombre. Y obviamente cuando se está utilizando ese nombre de esa otra empresa, pues se está haciendo uso de su know-how y de su goodwill para adelantar negocios bajo una marca específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo comprar pues un McDonald's, y por el hecho de que sea McDonald's, pues yo voy a tener unas ciertas ventas aseguradas, ¿sí? Entonces eso también se debe valorar. Tenemos también la cuenta de activo diferido. Esta cuenta contiene aquellos pagos que la empresa hace por anticipado sobre bienes o servicios que le serán entregados más adelante o que tienen efectos en futuros ejercicios. Por lo mismo, no resulta equitativo cargar estos gastos en el PIG en el momento en que se hace el pago respectivo, ¿vale? Eso más o menos se consigna aquí. Un ejemplo clásico de activo diferido es el pago de honorarios por los estudios para iniciar o ampliar el negocio. Cargar el gasto de estos estudios a un solo periodo no es real, puesto que dichos estudios tienen efecto en la empresa por varios años. Otro ejemplo, por ejemplo, son los seguros y los intereses anticipados.
La solución es entonces registrar el gasto como un activo y diferirlo en el tiempo. Entonces nosotros veremos cómo podemos hacer esto para estos casos por ejemplo, los seguros y los intereses, ¿vale? Que tienen un tratamiento especial en el balance, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver luego.